en un capacitor, lo carga y en ese capacitor tiene, por ejemplo, 10 watts, sí, y luego lo deja así cargado el capacitor, va a pasar el tiempo y el capacitor debería mantener los 10 watts, ¿sí? A diferencia de un foco, que sería un elemento resistivo, watts, y a través del tiempo esos 10 watts van disipándose en forma de luz, ¿no? Sí, eso ya usted conoce, ¿no? Cómo es el principio de funcionamiento de los elementos resistivos, ¿no? Hasta allí, por favor, alguna duda con respecto a lo que estoy mencionando, si está claro, no está claro, si se... Ok, listo, si está todo claro, entonces continuamos, ¿no? Eh, listo, en este caso, eh, siempre hago énfasis a esta diapositiva, pero lamentablemente el estudiante no sé por qué no toma la seriedad del caso, ¿sí? Yo le yo le indico siempre al estudiante que si usted memoria esta diapositiva, en su momento, inclusive para el desarrollo de los ejercicios, usted podrá en su momento identificar, y sin embargo, me voy a tomar nuevamente la molestia de explicar esa diapositiva, a pesar de que usted ya conozca todas las características. Sin embargo, necesito que de sus conocimientos solamente extraiga los ítems que usted ve aquí, ¿no? Por ejemplo, una característica principal del capacitor es que es un elemento que almacena energía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que almacena energía? ¿No? Por ejemplo, si yo en algún momento yo tuviese un circuito cualquiera y le indicara a usted como pregunta, ¿cuál es la energía, sí, o la potencia perdida, sí, o la potencia disipada de un capacitor, sí? ¿Usted cuál sería su respuesta? A ver si me pueden ayudar en el chat. ¿Cuál sería la respuesta que usted me indicara con respecto? Bueno, vuelvo a repetir, ¿sí? Le comento. Si yo tengo un sistema, si voy a hacer un pequeño sistema, ¿no? Para que pueda ejercer un poco mejor, ¿no? Tengo el sistema, pues tengo una fuente de voltaje. Mil disculpas por los dibujos, lamentablemente no soy muy diestro en esto, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo un capacitor, ¿sí? Y por ejemplo, aquí yo tengo una corriente de 10 amperios en un instante de tiempo pequeño, cualquiera que sea, y acá tuviese unos 100 voltios, ¿sí? Entonces, si yo le indicaría a usted, ¿sí? Si yo le indicaría a usted cuál sería la potencia disipada o la potencia perdida por este elemento, ¿usted qué me indicaría como respuesta? Potencia o potencia disipada, que es lo mismo, ¿no? No sé si le enseñaron esos dos criterios, pero igual disipada o las pérdidas, como saben indicar en otros libros, ¿sí? ¿Cuál sería usted o cuál valora usted como disipada o perdida, ¿no? No sé, por favor, confirme si está clara la interrogante. Igual, solicito que así si se equivoque, me den la respuesta, ¿no? En el chat, como existe el tema del chat privado, no sé si pueden enviarme por allí sus respuestas y ya posteriormente yo indicaré si está bien o está mal, ¿no? Sí, entonces, no sé, ¿cuál usted cree que sería la potencia perdida o la disipada o las pérdidas en su momento con respecto al capacitor? Ok, listo. Bueno, entonces, luego de leer más que todo todos los conceptos, sí, eh, es la parte que tal vez, no sé, me confirman si no está claro el mensaje que estoy transmitiendo o si en su momento la forma de explicar no está así real, ¿sí? Porque he visto inclusive que me ubican fórmulas y unidades de medición cuando, solamente para... la potencia, usted sabe que las unidades son kVA, kW, kVAR, ¿no? Bueno, VAR, ¿no?
Y bueno, y por allí está en otras unidades de potencia, creo que es el HP y BTU, ¿no? Si es que voy al sistema de calor, ¿no? Ok. Eso es con respecto a potencia, ¿no? Son las unidades. Entonces, para los que me indican voltios como respuesta, creo que estamos un poco desorientados en el tema de eléctricos, ¿no? Entonces, sí, un poquito de cuidado, porque si usted lo hace en el examen, lamentablemente yo, simplemente le marco cero, porque no hay unidades de medición de un parámetro eléctrico que yo le pida, ¿no? Ok. Y por otra parte, con respecto a las fórmulas que veo por allí, tengo esto, ¿no? Tengo esta partecita que le estoy haciendo el análisis. ¿Qué, qué se le viene a la mente a usted cuando dice almacena energía? ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene una bodega y dice, esa bodega me sirve para almacenar tal cosa. ¿Sí? Si usted guarda algo en esa bodega, ¿usted cree que si mañana voy a revisar, sigue estando allí o ya se disipó? Se puede perder, ¿no? Porque usted sabe que no sabe si alguien puede entrar o algo por el estilo, ¿no? Pero imagínese el caso ideal que la bodega es, solamente usted conoce lo que hay adentro. ¿Usted qué espera, sí, de esa bodega que está almacenando tal elemento? Si que de aquí a mañana usted nuevamente abre esa bodega, ¿qué esperaría que encontrar allí dentro de esa bodega? Sí, esperaría encontrar lo mismo, ¿no? El mismo elemento. Entonces, si hablo de almacenar energía, sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Este elemento almacena energía, ¿sí? Por lo tanto, no existen pérdidas, no existen potencia disipada o potencia perdida, ¿no? Diría yo que las pérdidas de ese elemento sería 0 watts, ¿sí? Eso es una característica importante de el capacitor, ¿sí? Ojo con eso, porque en algún ejercicio particular yo le indicaría, calcúleme las pérdidas de los elementos eléctricos que están en el sistema. Y oh, sorpresa, por allí nos falta alguien que ve el capacitor y comienza a ubicar toda una fórmula general de pérdidas I cuadrado por R o B por I. ¿Sí? Entonces, y me da un valor, ¿no? Si ya me da un valor, lamentablemente yo ya, desde ya tengo que ponerle cero, porque al final eso es una característica importante del capacitor y que se está viendo en este momento, ¿no? Pregunto, ok, listo, me confirman si está todo claro antes de continuar. Si alguien tiene alguna duda, también me puede hacer por el chat, ¿no? Por favor, me confirmo. O como le indiqué, eh, es necesario que usted se aprenda esta diapositiva y que más o menos relacione las cosas que yo estoy indicando para que usted no se olvide y al final me vaya a realizar un examen acorde a lo que se le está pidiendo, ¿no? Sí, porque ya vieron que esa falta de características en el tema, perdón, esa falta de conocimientos, sí puede hacer. La siguiente me dice, vamos a esta primero, ¿sí? Vamos a estar acá, mejor. Vamos a estar aquí. Antes de estar acá, al parecer tengo que cambiar de valor, ¿no? Pero como les había mencionado hace un instante, era que el capacitor iba relacionado con el voltaje, ¿no? Entonces, y aquí me dicen que evita el cambio brusco de voltaje, ¿no? Entonces, cuando yo hable del capacitor, yo siempre tengo que relacionarlo con el voltaje y diría yo, o sea, si está un capacitor presente, existe la posibilidad de que el voltaje se haga cero en el mismo instante. ¿A qué se refiere con cero en el mismo instante? Por ejemplo, no sé si en algún momento usted tenían esos cargadores que conectaba la computadora y luego de un tiempo ya que había cargado su computadora, desconectaba en una luz indicadora, usted veía que esa luz indicadora seguía prendida, ¿no? Y usted decía, pero ¿por qué sigue prendida si ya no hay energía? En teoría ya desconecté el cargador, ¿sí?
¿Usted por qué cree que se da ese fenómeno? O se daba ese fenómeno en los equipos. A ver, pregunto, ¿qué crees que pasaba dentro de ese elemento o de ese cargador por el cual no se apagaba inmediatamente? Ok, listo. Por allí me están indicando que es respecto al tema del capacitor y tiene toda la, digamos, tiene verdad, ¿no? Su comentario, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted se enfrasca en la frase que dice allí, que dice evita el cambio brusco de voltaje, ¿qué quiere decir? Que si por algún motivo, ¿sí? Si por algún motivo en algún momento yo tengo esto, ¿sí? Me sale una media gráfica, tengo un voltaje aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 10 voltios, acá tengo una resistencia y acá tuviese un voltaje, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en primera instancia? Déjeme poner un switch, ¿sí? Déjeme poner un switch aquí, déjeme borrar esto, ¿sí? Déjeme ponerle un interruptor, ¿sí? Ok. Yo cierro el circuito. ¿Cuál cree usted que será el voltaje en el capacitor en el instante inmediato después del circuito? A ver, puedo preguntar. Si yo tengo este circuito, cierro el switch. ¿Cuál cree usted que es el voltaje en este capacitor cuando después de haber cerrado el switch, ¿no? ¿Cuál crees que es el voltaje inmediatamente después de haber cerrado el switch? Ok, bueno, por allí veo 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, pero entonces ahí está algo contradictorio, ¿no? Por allí me decían unos compañeros suyos que ese foquito no se apagaba inmediatamente. ¿Por qué? Porque en su momento el foquito tenía almacenaba energía, el capacitor, dentro del cargador y también luego que evitaba el cambio brusco de voltaje. Eso me había dicho por allí dos compañeros. ¿Sí? ¿Ya? Pero por otro lado, ahora que yo hago el proceso tal y cual es, si por ejemplo cierro el switch y me olvido de esto, me olvido de esta parte, cambio brusco de voltaje. Entonces, si es así, al momento de cerrar el switch, si este capacitor no puede cambiar bruscamente de voltaje, según una teoría, lo que dice aquí, ¿cuál sería el voltaje de este elemento? 0 voltios, ¿sí? Porque el sistema me está, o me ha dicho, la teoría me dice que lo mismo pasa en el siguiente sentido, ¿sí? Por ejemplo, y ahora voy a demostrar lo que pasaba en el, en el cargador, ¿no? Por ejemplo, tengo una resistencia aquí, déjeme borrar aquí, ¿sí? Por ejemplo, tengo el switch, ¿ok? Tengo aquí una resistencia, voy a poner una resistencia por acá, ¿sí? Y voy a poner, ¿sí? ¿Ok? Esa resistencia, ¿ok? Entonces, esto está cargándose, está cerrado el circuito, se cerró, ¿ok? Está cerrado, son 10 voltios aquí. Luego de un tiempo, aquí hay un voltaje en el capacitor, ya hay un voltaje en el capacitor, y yo ya decido, bueno, ese es el siguiente ítem, pero antes de explicar el siguiente ítem, voy a demostrar lo que está pasando, ¿no? Imagínense que conforme los cálculos, aquí le dio 5 voltios, ya se cargó el capacitor, le dio 5 voltios, ¿sí? Este es un foquito, ¿no? Un foquito y ya abro el circuito, ¿sí? Abro el circuito, abrí el circuito, ¿sí? Se queda sin fuente, que es se queda sin fuente, y esto como había almacenado energía, en su momento yo esperaría que este sistema se me apagara completamente, ¿no? Que sería, eso es el tema de las computadoras, se me apagara completamente, pero no. ¿Por qué? Porque todavía existe energía almacenada aquí. Y esa energía, en su momento,
como tiene una resistencia en serie, bueno, en serio, paralelo, como lo quiera ver, ¿sí? Va a comenzar a transmitir la energía a este foquito, por lo tanto, va a demorar un tiempo en el cual ese foquito se va a apagar, ¿sí? Eso es este ítem de aquí, pero ya lo explico nuevamente, ¿no? Pero antes de eso, no sé si me indicaran si está claro el tema de... Ok, listo, repito nuevamente. Esto de 5 voltios fue un valor cualquiera, ¿no? Por si acaso alguien me decía, ingeniero, ¿y cómo sacó el cálculo? ¿Por qué dijo que aquí era 5? Le dije que en su momento se cargó el capacitor, ¿sí? La resistencia, hice la división de corriente respectiva y me calculé, me dio como resultado 5 voltios, ¿sí? Y entonces yo abrí mi circuito, se quedó sin fuente, yo aquí debería tener 5 voltios, ¿sí? Para poder seguir energizando este elemento, nada más. Entonces lo que yo le estaba pidiendo aquí es que, por ejemplo, usted, si no sé el tema de que evita el cambio brusco de voltaje, ¿qué esperaría? Que al momento de quedarse sin fuente o de desconectar, todo mi sistema se apagaría inmediatamente, no todo se apagar. Pero, ¿qué hace que eso no sea así? Este capacitor. ¿Por qué? Porque como dijo su el ítem 1, este capacitor almacenó energía, almacenó. Tiene un voltaje y tiene una corriente, así que puede, la corriente tiene un camino cerrado. ¿No? Recuerde que la corriente siempre fluye a través de un camino cerrado, ¿sí? Entonces, como tiene esa característica, entonces aquí hay un cero, sino que se vaya apagando progresivamente, ¿no? No sé si está claro eso de... Ok, listo. Bueno, entonces, como estábamos viendo hace un instante, que era este ejercicio en particular, vamos a analizar este tema de aquí. Me indica que sin fuente y estando cargado se convierte en una fuente de voltaje variable, ¿no? Entonces ya tenemos como premisa de que evita el cambio brusco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si esto está abierto, cierro, no es que inmediatamente va a haber 10 voltios aquí. ¿Sí? Eso ya depende del tiempo que se dé debido al Tao, ¿no? El Tao más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero en instancia uno este voltaje aquí es cero, porque no puede cambiar bruscamente el voltaje. Si no estaba cargado y era 0 voltios, luego que pasó el tiempo o cerrar el switch, va a seguir siendo. Entonces, lo que voy a explicar entonces es lo siguiente, ¿no? Ahora se comenzó a cargar, comienza a pasar el tiempo, ahí viene el tema del Tao, que ya creo que ustedes han de conocer el Tao, ¿sí? Que es el tiempo o la característica del sistema, ¿sí? Y comienza a cargarse. Este elemento de aquí, vamos analizando primero este elemento de aquí. Cuando se carga totalmente, ¿sí? Esto adquiere una característica que más adelante vamos a ver, ¿sí? Pero ya almacenó energía, que es la parte uno, ¿no? Ya almacenó energía, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo abro el circuito, como lo ven acá abajo, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda básicamente esto, ¿verdad? Me queda así, ¿sí? Y usted dirá, bueno, tengo dos resistencias y un capacitor. La pregunta es, ¿existirá corriente por aquí? Pregunto, ¿existirá alguna corriente por aquí? Esa es la pregunta. No sé si me... Ok. ¿Existirá corriente por acá? La corriente ya, ¿cuál sería el valor de la corriente ya? ¿Y cuál sería el valor de la corriente IB? O bueno, ni tanto IB, porque IB no puedo porque no tengo el valor de la resistencia, ¿no? Sí, pero IA, por allí me dicen, va a ser 0 amperios. ¿Por qué? Porque no tiene un camino cerrado, ¿no? Tiene un camino abierto, ¿sí? Pero IB sí va a existir. ¿Por qué? Porque en este caso, porque en este caso tengo un circuito cerrado y tengo una fuente, el capacitor ha almacenado previamente energía, ¿sí? Almacenó energía y entonces este capacitor se convierte en qué cosa? Se convierte en una fuente de voltaje variable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso como una fuente? Ok, lo que pasa es lo siguiente, o sea, ya en resumidas cuentas, yo diría que aquí tengo la resistencia y acá tengo el capacitor, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero como ya esto se quedó sin fuente, quien hace de fuente
¿sí? En este caso, el que hace de fuente es el capacitor que ven allí. Entonces, esto sería equivalente a qué cosa? Sería equivalente a tener esto, ¿no? Una fuente de voltaje variable. Variable, como dice su compañero. Porque, por ejemplo, si comenzó en 5 voltios, que era el valor que yo había dado, si 5 voltios, en su momento, a medida que va transcurriendo el tiempo, y como este elemento sí disipa energía, y como este no es una fuente indefinida, sino que simplemente es la energía que había almacenado en algún instante pequeño de tiempo, ¿sí? Va a comenzar a disipar energía esta resistencia, a convertirla en calor o en luz, ¿sí? Dependiendo de lo que sea este elemento. ¿Y qué va a pasar? Que estos 5 voltios van a comenzar a disminuir hasta qué cosa? Hasta cuando van a llegar a un valor de 0 voltios, ¿sí? Y allí ya el elemento se queda descargado completamente. ¿Está claro allí? Ok, listo. ¿Me confirman si está claro el tema de se convierte este capacitor en una fuente de voltaje? Ah, ok, listo. Bueno, denme un minuto, por favor, que voy a ver qué pasa con el internet porque sí está un poquito mm, inestable. Ok, listo. Bueno, no sé qué está pasando, pero igual. A ver, hay otra característica importante aquí con respecto a este tema de y voy a explicarlo, ¿no? Sí. Entonces, deme un minuto que voy a hacer el dibujo para poder explicar. Ok, listo. De sus conocimientos de circuitos eléctricos, sí. Imagínense que aquí tengo un voltaje de 100 voltios, sí, cualquiera, sí. En este caso, eh, ¿para dónde iría la corriente? ¿Cuál sería la dirección de la corriente en el capacitor? Si es que tengo esta característica, ¿sí? ¿Sería hacia abajo o apuntando hacia arriba en el capacitor? ¿Cómo sería? ¿Así o sería así la dirección de la corriente? ¿Seguro? Bueno, vamos a explicar ahí si ya me preocupé un poco más. Si no, me dicen por allí, la corriente entra por el menos y sale por el más. Sí, pero ¿en dónde? En las fuentes, ¿no? En las fuentes, por ejemplo, si usted ve en esta fuente, tengo menos más. Entonces, la corriente debería ir así, ¿sí? Debería ir así, debería ir así. Acá se divide, ¿a dónde debería ir? Hacia abajo. Entonces, el 100%, bueno, el 99%, a excepción del compañero que Ok, entonces allí sí hay que preocuparse porque al final, si no sabe la dirección de la corriente, va a haber un problema mayor, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro por qué la corriente va en esa... Ok, listo. Ahora, pregunto, ¿sí? Pregunto. En este caso, comenzó a cargarse el capacitor,
¿sí o no? Comienza a cargarse y, bueno, vamos viendo la polaridad, ¿no? Más o menos, ¿sí? Una vez que se desconecta la fuente, me va a pasar esto, ¿no? Me va a pasar esto, ¿sí? La resistencia, este sería la resistencia de R2, la cual y este sería la capacitancia, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Ustedes para dónde creen que ahora la corriente en el capacitor, ¿sí? En este capacitor iría? ¿Se mantiene hacia abajo? ¿Ok? Me falta. Si cambia dirección, el por qué. Y si se mantiene el... Ok, listo. Bueno, estamos, sí está claro y en verdad es gratificante que puedan ustedes analizar eso, ¿no? Por ejemplo, quedó así, pero esto, ¿qué pasa según el concepto de aquí? Que se convierte en una fuente de voltaje variable, que sería este, ¿no? Entonces, si existe una fuente, por allí la clase que nos dio, bueno, el concepto que nos dio por allí un estudiante, decía que en las fuentes va de menos a más. Entonces quiere decir que la dirección de la corriente que se me genera ahora cambió, ¿no? Sí, o sea, ahora va hacia arriba, ¿sí? Y así se va a mantener hasta que se descargue. O con esto, ¿no? Porque muchos dirán, pero ingeniero, te dijo hace un instante que el voltaje no cambia bruscamente. Tiene la dirección porque el voltaje no cambia bruscamente. Pero es algo ilógico porque estamos hablando de la corriente en el capacitor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje no cambia bruscamente, pero la corriente sí podría cambiar bruscamente en un capacitor, ¿no? Hasta allí, por favor, alguna duda, comentario, indica, ¿está todo claro? Ok, listo. Bueno, gracias. Ok, ahora viene esta característica que me indica que en carga total se convierte en circuito abierto, ¿sí? Entonces, de esta gráfica que yo tengo aquí, de esta gráfica, ¿sí? Que usted ve aquí, está cerrado, ¿no? Y comienza a energizarse, 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 y va a llegar a un punto porque todo elemento tiene características determinadas y hasta tal características soporta nada más, ¿no? O sea, no quiere decir funcionamiento infinita, ¿no? Sí, inclusive siento, sí, no es que porque le está cargando unos 2 minutos más, a esa batería de su celular le va a marcar y siguió cargándose, ¿no? O sea, negativo, ¿no? Entonces, en este caso, el capacitor va a ser exactamente lo mismo. Si solamente no, por más que se quede conectado, ya no va a seguir cargándose, ¿no? Va a decir, oye, hasta aquí nada más, ya me saturé, listo, yo ya no puedo seguir cargando. Pero ¿y qué pasa cuando llega a ese punto de saturación del capacitor? Que ya no puede cargar más, ¿no? Se convierte en un circuito abierto, ¿sí? ¿Qué implica que sea un circuito abierto? Implica esto, ¿no? ¿Sí? Y por favor, cuidado, porque eso sí, en los exámenes es lo primero que se equivocan, ¿no? Un circuito abierto es esto, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de la corriente? ¿Sí? De a ver, o, bueno, la pregunta está mal planteada, a ver, pregunto, ¿existe voltaje y existe corriente aquí, por favor, me confirma? El capacitor. Ojo, aquí está el capacitor, sino que lamentablemente está en circuito abierto, no está en un circuito abierto. Pregunta. Ok, a ver, creo que pregunté mal. Sí. Vamos paso a paso ya. Nuevamente, mil disculpas, ¿no? Veamos el punto del voltaje. Puntos. ¿Existe voltaje? Primero voltaje, la corriente lo vemos después. ¿Existe voltaje? Ok. De lo que mencionan, si existiera voltaje, la magnitud no lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque no tengo los valores de R1 ni R2, ¿no? Al final lo que usted debería hacer es una división de voltaje y decir, ah, ya, el voltaje es tanto, ¿no? El voltaje
Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí sí va a existir un voltaje. Pregunta, ¿existe corriente? Ah, ok, listo. Sí. Por allí me están diciendo que no, y tienen toda la razón, porque tengo un circuito abierto, ¿sí? Y este circuito abierto me indica que, como una premisa, que la corriente debe tener un circuito cerrado para poder fluir. Aquí no hay corriente, ¿no? Entonces sería 0 amperios. Cuidado, ¿no? Porque a veces el estudiante no está muy centrado en el momento de hacer el análisis, sí, y confunde términos, ¿no? Ah, no, dice, está abierto, y lo que dicen, ah, no, abierto implica que no hay voltaje, ¿sí? Y cuando es lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí tiene un voltaje, pero no tiene corriente. Sí, inclusive, si es que por algún motivo, ahorita en este caso yo estoy describiendo, indicando que está un circuito abierto, pero puede ser que haya quedado así nada más, el capacitor, ¿sí? Haya quedado el capacitor y yo le digo, el capacitor está así, y ya ha pasado 10 minutos, ¿sí? ¿Cuál será la corriente de este capacitor? Y usted va a decir, ah, ya hace división de corriente, aplica fórmulas integrales, diferenciales y todo lo demás, y me saca un valor de corriente. Se aleja a lo que ya hemos analizado, ¿no? En este caso yo le estoy indicando que no hay corriente. ¿Por qué? Porque esto se vuelve un circuito. Ok, está claro, hasta allí, por favor. Hemos analizado estos cuatro. ¿No? Por favor, me confirma. Ok, listo. Como les mencioné, estos son partes fundamentales que usted tiene que recordarse en el momento de hacer el análisis, ¿no? Tal vez aquí un ejercicio sencillo, usted dirá, bueno, es claro todo, pero ya hay un ejercicio un poquito más complejo, inclusive en los sistemas RLC, sí, confundirse, ¿no? Y al final ocasionar que, que lo vaya mal en el examen, ¿no? Ok, otra característica es el voltaje, y hablamos de corriente en un capacitor, pero lo complicado es qué pasa cuando yo estoy haciendo un cálculo. Bueno, se aplica esta fórmula, indiferentemente de qué tipo de sistema sea, ¿sí? Es una fórmula por default, ¿no? O sea, ya usted dice, a ver, la corriente en el capacitor es igual a qué cosa? A la capacitancia del elemento por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, ¿sí? Eso como observación. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo sacar una derivada así? El profesor me indicó a mí, cuando vi eh, matemáticas o cálculo, como usted pueda, sí, que la derivada de una constante o de un valor, sí, es cero. Sí, eso creo que lo explicaron en su momento, ¿verdad? Pero aquí ya indicamos hace un instante, no es que se cargue inmediatamente, no es que cambia a 100 voltios en un instante pequeño de tiempo, no, demora, y eso que vamos a ver más adelante, que es el tau. Y al momento de demorar quiere decir que hay una ecuación atrás de eso, ¿no? Entonces, derivarla y luego de eso multiplicarla por la capacitancia, ¿no? Entonces, y eso sería, corriente en el capacitor sería la capacitancia por la derivada de esa ecuación que tenemos que calcular, ¿sí? A través del tiempo, ¿no? Eso como observación. Porque he visto, sí, he visto eso, lamentablemente, que el estudiante lo que hace allá, en este momento que 5 voltios deriva 5 voltios, y es lógico, pues no, la deriva de una constante es cero, y entonces, por lo tanto, allí me dicen allá la corriente es cero, cuando no es así necesariamente, ¿no? Sí, entonces, eso como, ¿qué más? Ya, bueno, lo que me gusta aquí es que usted, pues, lo que me gustaría que usted tenga claro es que usted ya tiene esta fórmula definida, ¿sí? Explico eso porque en algún momento, imagínese el ejercicio de aquí, sí, imagínese el ejercicio que tengo aquí la corriente, ¿sí? Vamos nuevamente a hacer el capacitor, ¿sí? Imagínese esto, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo le solicito a usted, eh, calcule la corriente a través del tiempo del capacitor, ¿sí? La corriente
través del tiempo. Entonces quiere decir que aquí yo le estoy pidiendo es la ecuación, ¿sí? La ecuación. Ah, es que por aquí vi que hay 10 amperios, acá 5 y 5 por ejemplo. Entonces la ecuación me va a decir que son 5 amperios, cuando no es así. Esta corriente IC va a ser una ecuación, ¿no? Así que por favor, cuidado, se van a confundir. Sí, inclusive, todos los elementos que usted vaya a encontrar, todos, el voltaje aquí en la resistencia, la corriente en esta resistencia de acá, y el voltaje acá en este capacitor, van a ser con ecuaciones, ¿sí? No es, ninguno de estos elementos tiene un valor determinado, ¿no? Tal vez ahora, como no le estoy explicando con un ejercicio o con un ejemplo, ¿sí? Tal vez no se entienda, ¿no? Pero más adelante que vamos a ver sistemas RC, ahí usted va a entender el tema de por qué yo digo que todos estos son ecuaciones. Esta es una ecuación, la corriente, acá también es una corriente, una ecuación, acá también, voltaje lo mismo, así que todos los parámetros que usted vaya a encontrar deben ser ecuaciones, ¿no? Aclaro, porque yo muchas veces pido al estudiante que me encuentre la corriente a través del tiempo y lo que me dice allá la corriente es 10 amperios. Sí, entonces eso está mal, ¿sí? No puede haber un valor definido, tiene que ser una ecuación a través del tiempo, ¿no? ¿Qué más? Hablábamos tanto de un tiempo que se demora en descargarse completamente o en cargarse completamente mi sistema, y ese tiempo yo lo voy a definir ahora como tau, ¿no? Sí, al final, esto lo que estoy haciendo es un repaso, y creo que la mayoría ya conoce esta terminología de tau, ¿no? Que es la característica de mi sistema, ¿sí? La característica de mi sistema, ¿sí? De mi sistema. A que en este caso, este tau, sí, me quiere decir qué tanto se demora en cargar o descargar. Y vamos haciendo una pequeña aclaración en clase solamente para ver si es que en verdad está, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí, vamos haciendo una pequeña actuación en clase, ¿sí? Las actuaciones, por si acaso, para que quienes están viendo por primera vez conmigo en alguna materia, usted la desarrolla en una hoja, ¿sí? La desarrolla en una hoja y posteriormente a eso le toma foto y lo subo al grupo que me imagino ya deberían, pero me imagino que ya deberían haber creado. Entonces, por ejemplo, tengo esto, tengo una fuente de 12 voltios. 12 voltios. Tengo eh, un kilo o 100 ohmios, ¿sí? Tengo otra resistencia de 50 ohmios, ¿sí? Por acá tengo otra resistencia de 10 ohmios. 10 ohmios, ¿sí? Acá tengo una capacitancia de 1 microfaradio. Sí, mil disculpas por las letras y los números, ¿no? Mil disculpas. Acá tengo una capacitancia de 10 microfaradios. 10 microfaradios. Y acá tengo una capacitancia de, nuevamente, mil disculpas por el dibujo. Ok, ¿sí? Lo que voy a hacer es, calcularme el tau del sistema. Recording stopped. Sí, calculenme el tau de ese sistema, por favor. Van a tener unos 5 minutos. Así que viene al grupo, ¿no? La actuación tiene 5 minutos hasta las 2:10. Ok, listo, vamos a continuar. En este caso, estoy viendo que todavía existen complicaciones con este ejercicio relativamente sencillo, ¿sí? Se demoraron aproximadamente 20 minutos, ¿sí? 20 minutos en ese ejercicio, imagínense. En un examen, eso te falta como, por ejemplo, ese sería el 10% del ejercicio y le faltan el 90%, ¿sí? Entonces, sí, un poco preocupante, ¿verdad? De allí, con respecto a las actuaciones, he visto que algunas están mal, sí, así que por favor, si es que en el desarrollo no coincide a los valores que voy a hacer en este momento, sí, por favor, sí solicito que me eliminen la actuación, ¿no?